Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en el panorama cambiante del Medio Oriente. Prepárense para un viaje fascinante porque hoy exploraremos cómo antiguos enemigos, que durante décadas se negaron a reconocer a Israel, ahora buscan la paz y la colaboración. Realmente un cambio sísmico. Los acuerdos de Abraham firmados en 2020 parecen haber desencadenado una transformación geopolítica que está reconfigurando toda la región. La pregunta clave es, ¿qué hay detrás de este giro tan radical? Exacto. Que está impulsando esta nueva era de acercamiento desde afuera. Parece un cambio repentino e inesperado. Bueno, en realidad es una convergencia de varios factores, y uno de los más importantes es el ascenso de Irán como potencia regional, sus ambiciones, que muchos perciben como una búsqueda de hegemonía en el Medio Oriente, han generado una profunda inquietud en los países árabes. Claro, Irán ha estado en el centro de la atención mundial. Y no precisamente por acciones que tranquilicen a sus vecinos, cuando hablamos de ambiciones de dominio. ¿A qué nos referimos concretamente? Buena pregunta. No se trata solo de retórica. Estamos hablando de acciones que tienen un impacto real en la región. Irán ha realizado amenazas explícitas contra Israel. Ha financiado grupos que son considerados terroristas por gran parte de la comunidad internacional. Y su programa nuclear, que según ellos es pacífico, despierta serias dudas y temores a nivel global. Entiendo. Esas acciones definitivamente pintan un panorama preocupante para los países de la región. Podríamos decir que este temor a Irán es el motor principal de este cambio de alianzas. Sin duda es un factor clave. Ha llevado a una clara división en el Medio Oriente. Por un lado tenemos a Irán y sus aliados, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, Hezbollah en Líbano, los Hutis en Yemen, Hamas en Gaza, y por otro lado están los países árabes sunitas, liderados por Arabia Saudita, que ven en Irán una amenaza directa a su seguridad y estabilidad. Entonces, ante esta creciente amenaza iraní, los países árabes parecen haber reevaluado sus prioridades. Cierto. Exactamente. El pragmatismo se ha impuesto. La vieja enemistad con Israel ha pasado a un segundo plano, frente a la necesidad de unirse contra un enemigo común. Israel, que antes era visto como la principal amenaza, ahora se percibe como un potencial aliado, incluso un socio estratégico. Es un cambio de perspectiva bastante drástico. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esta nueva relación en términos de cooperación? Las implicaciones son enormes. Estamos viendo un aumento en la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, algo impensable hace solo unos años. Los países árabes buscan beneficiarse de la experiencia y la tecnología militar israelí para contrarrestar la influencia iraní. Claro, tiene sentido. Pero más allá de la seguridad, imagino que también hay un interés económico en esta nueva relación. Por supuesto. La normalización de las relaciones abre un abanico de posibilidades económicas. Estamos hablando de comercio, turismo, inversión, acceso a tecnología e innovación israelí. Todo esto puede impulsar el desarrollo económico de la región. Los acuerdos de Abraham son la prueba de este nuevo enfoque pragmático. Es cierto, los acuerdos de Abraham marcaron un hito en 2020. Recuerdo la sorpresa generalizada cuando Emiratos Árabes Unidos y Bahrein anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel. Fue un giro inesperado. Sin duda, un momento histórico. Y lo más interesante es que no se quedó ahí. Marruecos y Sudán se sumaron a la iniciativa poco después. La normalización se ha traducido en vuelos directos, apertura de embajadas, acuerdos comerciales, un flujo creciente de turistas, una verdadera revolución en las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Y en el centro de toda esta transformación hay un actor que no podemos ignorar: Arabia Saudita. Absolutamente, Arabia Saudita como líder del mundo árabe sunita tiene un papel fundamental que jugar en la consolidación de este nuevo orden, y la figura del príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, es central en este proceso. MBS ha estado impulsando una serie de reformas para modernizar el país. ¿Correcto? Sí. Y su visión respecto a Israel es mucho más pragmática que la de sus predecesores. Incluso se habla de negociaciones secretas para un mega acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Un acuerdo que, de concretarse, tendría un impacto enorme en la región. Sin duda, la adhesión de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham tendría un efecto dominó, animando a otros países a seguir su ejemplo. Podríamos estar presenciando el inicio del fin del conflicto árabe-israelí como lo conocemos. Pero mientras hablamos de este nuevo orden y de la posibilidad de un futuro más pacífico, hay un tema que no podemos ignorar: a la cuestión palestina. Claro, la situación de los palestinos es una pieza fundamental de este rompecabezas. ¿Cómo encajan en este nuevo panorama donde sus antiguos aliados están normalizando relaciones con Israel? Es una pregunta compleja. La verdad es que la causa palestina parece haber quedado relegada a un segundo plano, en medio de esta reorganización geopolítica. Arabia Saudita, a pesar de su interés en acercarse a Israel, ha dejado claro que no puede haber un acuerdo de paz sin un compromiso real con los palestinos. Eso suena a un obstáculo importante. ¿Qué tipo de compromiso esperan los saudíes? Bueno, como mínimo exigen un camino hacia un Estado palestino.
una solución que garantice los derechos y la dignidad del pueblo palestino. No están dispuestos a simplemente ignorar el tema o aceptar un acuerdo que deje a los palestinos sin una perspectiva de futuro. ¿Y cuál es la postura de Israel frente a esta demanda? ¿Están dispuestos a hacer concesiones para lograr un acuerdo con Arabia Saudita? Esa es la gran incógnita. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha expresado su deseo de lograr un acuerdo con Arabia Saudita, pero no ha mostrado mucha disposición a hacer grandes concesiones a los palestinos. Confía en que con el apoyo de Estados Unidos y frente a la creciente amenaza iraní, los saudíes terminarán cediendo en este punto. Parece una apuesta arriesgada por parte de Netanyahu. ¿No cree que la presión internacional, especialmente de la opinión pública árabe, podría obligar a Arabia Saudita a ser más firme en su defensa de la causa palestina? Sin duda la presión existe, y se ha intensificado aún más con el reciente conflicto en Gaza. La guerra desatada por el ataque de Hamas el 7 de octubre ha conmocionado al mundo y ha puesto a prueba la frágil tregua entre Israel y el mundo árabe. Es cierto, el conflicto en Gaza ha añadido una capa adicional de complejidad a esta situación ya de por sí intrincada. ¿Cómo ha afectado este conflicto a las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita? Bueno, por un lado, la guerra ha reforzado la percepción de la amenaza de Hamas, tanto para Israel como para algunos países árabes. Esto podría facilitar la cooperación en materia de seguridad entre Israel y los países del Golfo, ya que comparten un enemigo común. Entiendo. Pero por otro lado, las imágenes del sufrimiento de la población civil en Gaza han generado una ola de indignación a nivel mundial y han puesto a los líderes árabes en una posición delicada. Exactamente. Arabia Saudita, como líder del mundo islámico, no puede ignorar el clamor popular que exige solidaridad con los palestinos. Esto limita su margen de maniobra en las negociaciones con Israel y aumenta la presión para que exija concesiones significativas en favor de los palestinos. Entonces nos encontramos con una especie de paradoja. Por un lado, el conflicto en Gaza podría fortalecer la cooperación en seguridad entre Israel y los países árabes. Por otro lado, aumenta la presión sobre Arabia Saudita para defender la causa palestina, lo que dificulta su acercamiento a Israel. Así es, el conflicto en Gaza ha puesto de manifiesto las contradicciones y tensiones inherentes a este nuevo orden en Medio Oriente. Ha mostrado que la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región no puede basarse únicamente en la alianza contra Irán, sino que debe abordar de manera justa y equitativa la cuestión palestina. Y en medio de toda esta complejidad, ¿cuál es el papel que juega Estados Unidos? Tradicionalmente ha sido un actor clave en el proceso de paz en el Medio Oriente. Estados Unidos, bajo la administración Biden, ha expresado su interés en retomar un papel más activo en la búsqueda de una solución al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, su influencia en la región ha disminuido en los últimos años, y su capacidad para presionar a las partes es limitada. Algunos analistas argumentan que la administración Biden está más enfocada en otras prioridades de política exterior, como la competencia con China y la guerra en Ucrania. ¿Cree que esto es cierto? Es posible. Lo que sí es evidente es que la estrategia de Estados Unidos en el Medio Oriente ha cambiado. Ya no busca imponer soluciones desde afuera, sino que apuesta por un enfoque más gradual, basado en la construcción de confianza y la cooperación regional. Eso suena a un cambio significativo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta nueva estrategia para las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos? Bueno, por un lado podría ser positivo que Estados Unidos adopte un rol menos intervencionista. Esto podría dar más espacio a las partes para negociar directamente y encontrar soluciones propias. Es un punto interesante. A veces la excesiva intervención externa puede ser contraproducente. Exactamente. Pero por otro lado, la falta de un liderazgo claro por parte de Estados Unidos podría generar un vacío que sea aprovechado por actores menos interesados en la paz, como Irán. Claro, esa es una preocupación legítima. Parece que la situación en el Medio Oriente sigue siendo un juego de ajedrez geopolítico con muchos movimientos impredecibles. Así es. Y la cuestión palestina sigue siendo una pieza clave en este complejo tablero, mientras no se encuentre una solución justa y duradera para este conflicto. La paz y estabilidad en la región seguirán siendo una meta escurridiza. Hemos explorado las complejidades del nuevo orden en el Medio Oriente, las alianzas cambiantes, la amenaza iraní y la cuestión palestina, que sigue siendo un punto crítico ante este panorama. Surge una pregunta crucial. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Es la pregunta del millón, y aunque no tenemos una bola de cristal, podemos analizar las posibilidades y los desafíos que se avecinan en la búsqueda de una solución al conflicto palestino. Israelí sigue siendo fundamental para la paz y la estabilidad en la región. Totalmente. Pero después de tantos años de intentos fallidos,
hay espacio para el optimismo. ¿Qué opciones realistas existen para avanzar hacia una solución? Bueno, a lo largo de los años se han planteado diversas propuestas. Una de las más conocidas es la solución de dos estados, que implica la creación de un estado palestino independiente junto a Israel con Jerusalén como capital compartida. Esa idea ha estado sobre la mesa durante décadas. ¿Por qué no ha funcionado hasta ahora? Enfrenta obstáculos importantes, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es un punto de fricción constante, la falta de confianza entre las partes alimentada por años de violencia y desencuentros también es un factor clave y por supuesto el estatus de Jerusalén, un tema extremadamente sensible para ambas partes, sigue siendo un escollo difícil de superar. Entiendo. ¿Qué otras opciones se han considerado? Se ha hablado de la posibilidad de un Estado binacional donde israelíes y palestinos convivirían con los mismos derechos y obligaciones en un solo Estado. Eso suena a un cambio radical. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de un Estado binacional? En teoría, podría superar las divisiones territoriales y crear un Estado democrático para todos sus ciudadanos. Sin embargo, plantea desafíos enormes. Definir la identidad nacional de este nuevo Estado sería un proceso complejo. Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para ambas comunidades en un contexto de desconfianza y resentimiento mutuo sería una tarea titánica, y la viabilidad de un sistema político que satisfaga las aspiraciones de ambos pueblos es una gran incógnita. Claro, no parece una solución fácil de implementar. Hay otras alternativas. Algunos han propuesto la idea de una confederación entre Israel y un futuro Estado palestino. Esta opción busca un punto intermedio entre la separación total y la integración completa. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Implicaría una estrecha cooperación económica y política entre los dos estados, manteniendo al mismo tiempo su soberanía. Podría haber un parlamento conjunto para abordar temas de interés común, como la seguridad, el agua y la energía, pero los detalles de este acuerdo, como el grado de autonomía de cada estado y el reparto de poderes, serían extremadamente difíciles de negociar. Parece que todas las opciones tienen sus propias complejidades y desafíos ante este panorama. ¿Cuáles son las claves para avanzar hacia una solución independientemente del modelo que se elija? Hay algunos elementos esenciales. Lo primero, quizás lo más importante, es un compromiso genuino de ambas partes con la paz y la reconciliación. Esto implica renunciar a la violencia, reconocer el sufrimiento del otro y estar dispuestos a hacer concesiones dolorosas. La voluntad política es fundamental sin duda, pero también se necesita lo más. La confianza. Absolutamente, después de tantos años de conflicto, la desconfianza es profunda y está regada en ambos lados. Reconstruir la confianza requiere tiempo, paciencia y acciones concretas que demuestren un cambio real en las actitudes y comportamientos. Y no podemos olvidar el papel de la comunidad internacional en este proceso. Cierto, la comunidad internacional debe jugar un papel activo en la mediación. La facilitación del diálogo y la garantía del cumplimiento de los acuerdos es fundamental que se ejerza presión sobre ambas partes para que abandonen las posiciones intransigentes y se comprometan con la paz. Y por supuesto es esencial que se brinde apoyo económico y humanitario para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y crear las condiciones necesarias para un futuro mejor. Al final, la solución al conflicto palestino-israelí no solo depende de los líderes políticos, sino también de la voluntad de los pueblos de convivir en paz y armonía. Estoy totalmente de acuerdo, es fundamental que se promueva el entendimiento mutuo, la tolerancia y el respeto a la diversidad, la educación, el diálogo intercultural y la construcción de puentes entre las comunidades son herramientas esenciales para crear un futuro de paz. Y aunque el camino hacia la paz en el Medio Oriente es largo y complejo, no es imposible. Si bien el nuevo orden en la región presenta desafíos, también abre una ventana de oportunidad para la resolución de conflictos históricos. La normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes, impulsada por la amenaza iraní y el pragmatismo de los líderes, puede crear un clima más propicio para el diálogo y la cooperación. Es un momento de cambio e incertidumbre, pero también de esperanza. La paz en el Medio Oriente es un objetivo que vale la pena perseguir por el bien de todos los pueblos de la región y del mundo entero. Los invitamos a que sigan explorando este fascinante y complejo tema, a que compartan sus ideas y reflexiones y a que se unan a la conversación global sobre la paz en el Medio Oriente, porque al final el futuro de la región se construye entre todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el nuevo orden del Medio Oriente. Hasta la próxima.